Hola, ¿qué tal? Yo no sé ustedes, pero yo siento que el año está pasando de volada. O sea, ya estamos en noviembre, pasó de bolón ping-pong. Todavía me acuerdo cuando estaba compartiéndoles contenido sobre el Día de la Independencia de México, de la importancia de esta celebración para los mexicanos. Y el día de hoy te voy a hablar sobre otra celebración que también es muy importante e incluso es tan importante que es un día feriado en México. Y es el Día de la Revolución Mexicana. Pero antes de continuar, me encantaría mandar un enorme saludo a mis patrons de este mes, a Bia, a Pei, a Mark, a Jim, a Yalesa y a Marcelino, chicos, un saludo enorme y muchas gracias por su apoyo. Pero bueno, para continuar, déjenme les digo, ¿por qué les quiero hablar de la Revolución Mexicana? Bueno, pues ya se está acercando Navidad primero que nada y yo estaba a punto de poner mi pinito de Navidad en la casa, pero dije, no, espérate, aguanta. Dije, todavía no puedo poner el pinito de Navidad sin primero compartirles de la Revolución Mexicana. Y es cierto, todavía tú vas a andar por México en las calles, en las tiendas y vas a escuchar música revolucionaria. Vas a ver gente vestida muy mexicana, todavía muy patriota, porque el 20 de noviembre tenemos la celebración de la Revolución Mexicana mediante desfiles, algunas kermeses en las escuelas, incluso en las iglesias. Pero, ¿qué es la Revolución Mexicana? ¿Es igual de importante que la independencia de México? Bueno, te lo voy a responder a continuación. Primero que nada, a diferencia de la independencia de México, la Revolución Mexicana se comenzó porque había un presidente que se llamaba Porfirio Díaz, el cual estuvo más de 30 años en el poder, estuvo más de 30 años como presidente y durante el porfiriato, que es la época que llamamos de esos 30 años en el poder, hubieron muchísimos cambios para el país, muchísimas cosas buenas. Por ejemplo, el ferrocarril, el comienzo de la electricidad, hubo una mejora en la industria minera con inversión de empresas extranjeras, hubieron cosas de verdad muy buenas para la economía de México. De hecho, se dice que la mayor transformación que ha tenido México fue durante el porfiriato. Hasta ahora, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero bueno, no voy a hablar ahorita políticamente ni de esas cosas. Lo que sí te voy a hablar es de la importancia de la Revolución Mexicana para lo que somos ahora en México. Y por supuesto, esto también pues influencia nuestro español. Incluso hay varias expresiones que te he compartido en el pasado, expresiones mexicanas, que su origen tiene en la Revolución Mexicana, que su origen está por ahí, porque dicen, ya por eso de la Revolución Mexicana se usaba, por ejemplo, hecho la mocha, es una expresión. La mocha es el nombre de una locomotora que estaba mocha y que surgió en esa época y esa locomotora andaba tan rápido porque estaba mocha, quiero decir como cortada, andaba tan rápido, creo que 30 kilómetros por hora en ese entonces, y todo el mundo decía, wow, mira esa locomotora, va rapidísimo. Entonces decían, hecho la mocha para referirse a un sinónimo de rápido, de rapidísimo. Esta expresión que usamos hoy en día en México, andar hecho la mocha, como sinónimo de rápido, tiene su origen en la época de la Revolución y muchas otras expresiones que a veces ni los mismos mexicanos sabemos que tienen su origen por allá. Pero bueno, la Revolución Mexicana, como te decía, Porfirio Díaz estaba en el poder. Entonces, a pesar de todas las cosas buenas que tenía el país durante esa época, el pueblo, la sociedad mexicana no estaba siendo beneficiada. Solo los beneficiados eran algunos mexicanos y otros extranjeros. Y a causa de esto se levantó un movimiento, el cual fue liderado por Francisco y Madero. Por cierto, si te gustaría aprender más de historia mexicana y por supuesto aumentar con esto tu léxico en español y sonar mucho mejor cuando hablas, cuando tienes conversaciones en el idioma, yo te recomiendo buscar quién era Francisco y Madero, Porfirio Díaz, otros personajes como Emiliano Zapata o el famosísimo Pancho Villa. Búscalo en español para que tú sigas aprendiendo y llenando tu conocimiento de la lengua española mediante contenido en el idioma. Pero bueno, regresando, Francisco y Madero fue esa persona que lideró ese movimiento de los revolucionarios o también conocidos como los rebeldes. Cabe mencionar que los hombres no fueron los únicos que participaron en este movimiento, las mujeres también. Incluso a las mujeres se les llamaba adelitas, las rieleras o las soldaderas. Las mujeres, además de preparar la comida o preparar suministros para que estos revolucionarios se llevaran a lo que era esta batalla, ellas también ayudaban a los heridos, los cuidaban, los sanaban, también cargaban las armas. Se dicen que ellas eran tipo espías con los niños también, porque eran mujeres
indefensos supuestamente, los niños también, pues ellos andaban de aquí para allá y eran oídos y andaban espiando y llevaban información también para saber cómo actuar posteriormente con esta información que escuchaban por ahí. Pero bueno, ya que te comenté un poquito de las causas de la Revolución Mexicana, que fue el porfiriato y todo lo que esto trajo para el país, cosas buenas, pero también cosas que no nos beneficiaban a los mexicanos, tengo que hablarte de las consecuencias, de lo que vino después y gracias a esta revolución en México. Y fue que mejoró muchísimo, primero para mí yo pienso el nivel de la educación, pero también las condiciones laborales, pues en el pasado las condiciones laborales estaban siendo terribles, pues como te comentaba, solamente algunos estaban siendo beneficiados y los otros no. También otra de las consecuencias fue que se promulgó nuestra Constitución de 1917 y muchas otras cosas más en el país. Pero bueno, ya hablándote hoy en día sobre el impacto de este movimiento revolucionario en los mexicanos, la verdad es que es un gran impacto, ha influenciado muchísimo en nuestra sociedad actual. Como te mencioné, si te gustaría aprender más, busca la información de estos personajes en español o bien busca por ahí también qué fue la Revolución Mexicana para que aprendas más características de este movimiento revolucionario en la lengua española. Te invito a que seas parte de mi comunidad en Patreon dando clic en el link que te dejaré en la descripción para que veas todos los recursos que tengo para ti, incluyendo las transcripciones de todos mis episodios de podcast y me sigas apoyando a crear más contenido como esto en español. Pero bueno, como te decía, hoy en día la Revolución Mexicana, pues, ¿cómo la celebramos de diferentes maneras? ¿Es igual o es más importante que la independencia mexicana? Yo creo que en nivel de celebración, en intensidad, en ánimo y en emoción, yo creo que no tanto como la independencia mexicana, pues no hay un grito a medianoche, porque el día de la independencia mexicana hay casi 2 días de celebración, el 15 y el 16. Es muy común que haya fiesta el 15 y el 16 es el día feriado. El día de la Revolución Mexicana generalmente las fiestas son solamente un día y las fiestas son más como quiero decir un poco más como dentro de una institución. Por ejemplo, en las escuelas hay kermeses, en las iglesias, en algunas instituciones, pero no es así como que, ay, en el trabajo voy a ir a la oficina y va a haber una fiesta de la Revolución Mexicana. No es tanto así como de la independencia de México. Hay desfiles en la ciudad también como lo hay en la independencia de México. En mi experiencia, creo que los desfiles son más preparados por las escuelas durante la Revolución Mexicana, pero esa es mi experiencia. Quizás en algunas otras ciudades del país los desfiles son preparados por los militares, ¿no? Pero yo me acuerdo que la escuela donde yo estaba preparaba las famosas tablas rítmicas en donde los jóvenes hacían números artísticos y muchas otras cosas más. Ahora, la Revolución Mexicana, para que te des una idea del impacto de este movimiento en nuestra historia mexicana, que pasó hace más de 100 años, lo podemos ver manifestado en el arte, en diferentes manifestaciones artísticas de la actualidad. Si tú alguna vez has escuchado hablar de la Catrina, seguro sabes quién es José Guadalupe Posada, que fue el que creó el famoso personaje de la Catrina ya que todos asociamos con el Día de Muertos. Pero en un contenido anterior del Día de Muertos ya te hablaba que no fue creado para el Día de los Muertos realmente, fue creado para reflejar una sociedad. Bueno, José Guadalupe Posada fue un artista que sobresalió mucho en esa época por reflejar a la sociedad mediante sus diseños, mediante sus caricaturas, como lo fue la Catrina, que en ese entonces él llamaba de calavera garbancera. Otro artista que tú puedes ver si vas a México en diferentes exposiciones es Diego Rivera. A mí me encantan los murales de Diego Rivera porque vas a encontrar todo lo que pasaba en el país, toda su perspectiva, todas sus impresiones mediante sus murales enormes. Y por supuesto, en los murales de Diego Rivera aparecen muchos personajes de la Revolución Mexicana. Bueno, en el arte visual no solamente podemos ver la Revolución Mexicana manifestada, también en lo musical. Existe algo que llamamos corridos en México, que en un contenido también anterior de músicas mexicanas yo te decía que hay que diferenciar las canciones que suenan en la época de la independencia de México a las canciones que suenan en la época de la Revolución Mexicana. En la época de la independencia de México generalmente suena más lo que es ranchero, lo que es interpretado por el mariachi, pero en la Revolución Mexicana suenan los corridos. Hoy en día los corridos es un género musical el cual habla de la condición de la sociedad que está viviendo en esa época. Por ejemplo, los corridos hablan de cómo es que vivían los mexicanos en ese entonces.
hoy hay unas variaciones de corridos que pintan, que muestran otra realidad del mexicano. Pero bueno, yo hablaré de los corridos de la Revolución Mexicana. Y uno de mis corridos favoritos es el de la Adelita. Quizás tú puedas analizar la letra después de este contenido para que cheques cómo veían ellos a la mujer, a la Adelita en ese entonces. Te hablo más de 100 años. Hoy es otra realidad. Hoy hablamos que mujeres revolucionarias son pues Adelitas, son rieleras, son soldaderas. Y por cierto, ya que te hablé ahorita de rieleras, soldaderas, pues también está esta canción de la rielera, tan popular y tan sonada. Muchas de estas canciones también tienen sus propios bailables, especialmente en el norte de México. Yo te comentaba que parte de lo que Porfirio Díaz hizo en nuestro país, hubieron cosas buenas y también hubo una influencia europea en nuestro país. Basta con ver cómo es que bailamos las polcas también en México para que digas, oh, esto me recuerda a tal país de Europa, porque México, digamos que tiene esa conexión o tuvo esa conexión durante el porfiriato, ¿sí? Otra canción muy popular o corrido, si quieres llamarlo también, es La Cucaracha. Muchos creen que la cucaracha, pues sí, es de México, sí es un símbolo musical mexicano fuera de México, pero la época en la que más se escucha la cucaracha es en la Revolución Mexicana, o sea, durante esta época. Otra pieza que yo me acuerdo que hace un tiempo dije a un mexicano, ¿cuál es tu canción mexicana favorita? De la independencia. Yo recuerdo de la independencia y me dijo, La Raspa. Y yo me quedé así, La Raspa realmente no es una canción o una pieza de la independencia de México. La Raspa tiene que ver con la Revolución Mexicana. Pero yo te comento esto para que notes que los mexicanos es normal que mezclen estos temas de la revolución con los temas de la independencia de México. Entonces es muy común mezclarlo. Por eso te hice ese comentario en el contenido anterior de músicas mexicanas. Pero si tú quieres ponerte más analítico, pues hay que separarlo. Además de la raspa, la Adelita, existe lo que es Jesucita en Chihuahua, que me encanta, es muy alegre, así, tan, 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 es muy alegre Jesucita en Chihuahua, me encanta. Otra pieza que a mí me fascina y me pone la piel chinita porque me siento así bien revolucionaria, toda una Adelita, como te decía, es la Marcha de Zacatecas. Si tú la escuchas, tú sientes que estás listo para ir a pelear, para ser parte de los rebeldes, de los revolucionarios de la época. Pero bueno, la verdad es que hay muchísimas manifestaciones artísticas que vas a ir descubriendo. Si tú visitas México, yo te recomiendo que veas esto, que pongas atención. Si te gusta el arte, ¿verdad? Claro que sí. En fin. Yo te quería compartir esto porque, como te decía, ya viene Navidad, el año está volando y yo ya quería poner mi pinito, pero dije, no voy a ponerlo hasta hablarles primero de la Revolución Mexicana. Acaba de pasar el Día de Muertos y ya ella estaba sacando la caja del pino y dije, no, 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 voy a hacer ahorita el contenido porque si no, se me pasa, ¿no? Pero bueno, chicos, yo espero que hayan disfrutado muchísimo de este contenido relacionado a la Revolución Mexicana. En el pasado yo les he compartido muchísimo contenido relacionado a celebraciones en México, pero creo que hasta ahorita ni uno de la Revolución. Entonces, pues aquí se los dejo para que hayan aprendido en español y conocido sobre algunos personajes, algunas canciones y mucho más relacionado a este movimiento en mi país, México. Pero bueno, no olvides que si te gustaría ver contenido como esto todos los días, puedes hacerlo a través de mis otras redes sociales. Te dejaré el link en la descripción. Cuídate mucho, te mando un gran saludo y nos vemos luego. Bye bye.